Esto es Entre Luz y Sombra. Aquí hablamos sobre herramientas que contribuyen a tu bienestar. Compartimos el conocimiento entre la relación del cuerpo, la mente y las emociones, integrando la ciencia y la espiritualidad desde distintos métodos y perspectivas. Bienvenidos. Vamos a darle. ¿Estás listo, Rob? Se lo damos en 3, 2, 1. Muy bien, pues bienvenidos a otro episodio de Entre Luz y Sombra. Mi nombre es Gisela Varela. Vamos a platicar hoy con Roberto Buitrón, claro que sí, fanfarrias. Ahí le ponen así aplausos. Y pues hoy vamos a tener un tema súper bonito, súper interesante, que es toda la sanación dentro de la infancia. Entonces, hoy Rob nos va a apoyar contándonos cómo es un proceso sanando la infancia. Y pues primero, bienvenido, Rob. Hola, ¿qué tal? A tu podcast. A tu podcast. Muchas gracias. Siéntete en casa. Sí, muchas gracias. La verdad es que el tema de la infancia es algo muy, muy bonito. Y hace rato estaba como un poco pensándolo, que qué iba a decir, y la verdad es que no sé qué decir, pero Ok. vamos a intentarlo darle con todo, porque no por nada, sino porque es un proceso muy natural, pues, o sea, es un proceso en donde nos tenemos que soltar un poco. De hecho, he estado haciendo bromas y nadie se ha dado cuenta y todos están medio riendo, pero tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con jugar, tiene que ver con ser uno mismo, por así decirlo, o reconectar con un poquito con esa esencia que realmente somos, ¿no? Y a veces la única forma de regresar a eso es como a través de la risa, a través del juego, a través como de estas dinámicas un poquito más infantiles, que sin duda nos remueve cosas, ¿no? Entonces, por eso es como, no sé qué decir, va a salir lo que tenga que salir porque es la infancia, pues, ¿no? Vamos a fluir divirtiéndonos. Ajá, sí. Yay. Pues bueno, vamos a la primera preguntita. ¿Y qué es la sanación de la infancia? ¿Qué es la sanación de la infancia? Pues bueno, hay muchas formas y métodos de lo que es de lo que es la infancia, pues, o cómo introducirnos o reconectar un poquito con el tema de la infancia. Y lo primero que tenemos que como encuadrar un poquito es el tema de qué es la infancia, ¿no? Y en qué periodo se transcurre. Y generalmente se transcurre hay veces que lo más importante se da entre los 0 y los 13 años, ¿no? Sin duda. Sin embargo, hay un proceso en el cual a los 7 años, pues, se cierra y empieza a ser ya un poquito el tema de la adolescencia, o sea, como que se va cerrando en el transcurso. Y no hay algo como muy determinado, ¿no? De que aquí se cierra y empieza otra etapa, sino que va ocurriendo al paso de los años y también con el proceso de cada quien, ¿no? Entonces, la sanación de la infancia tiene que ver con ir a reconectar a esa parte profunda de nosotros, entre ese periodo de tiempo, de qué sucedió como en ese transcurso, porque sin duda la infancia es la que marca, ¿no? Me gusta mucho citar a un autor y a un psicoanalista que se llama Jung, o Carl Gustav Jung, que él desarrolló todo el proceso de la vida como en algo que se llama individuación inconsciente e individuación consciente, ¿no? El proceso de individuación consciente es cuando nacemos, empieza como este proceso de desconexión de la fuente, digámoslo así, que es la fuente principal, que es el self, él le llama el self, que es el sí mismo, el ser. Entonces vienes del ser, del sí mismo, cuando naces, ¿no? Te desconectas un poquito y empiezas a ser un individuo, ¿sí? Una persona. Sin embargo, ese proceso de individuación inconsciente, que es justamente, como dice la palabra, es inconsciente, o sea, no te das cuenta porque cuando naces eres como una esponjita. Entonces, todo lo que va sucediendo a lo largo de la infancia te marca, sin duda, todo. ¿Por qué? Porque eres una esponja. Entonces,
esta parte de si el entorno familiar es importante, o sea, por ejemplo, si mamá, papá tenían peleas o mamá y papá fueron una pareja ejemplar, o si papá era alcohólico, o si mamá era, no sé, muy neurótica o al contrario, muy pasiva. Todo eso va desarrollándose en ti y va desarrollando también un aspecto inconsciente en ti mismo y es como la sanación va justo a ese proceso, a encontrar qué sucedió en ese periodo de tiempo que en la actualidad o ya más grande empieza como a hacer un poco de ruido en ese sentido, de que de dónde pudiera provenir algo como situaciones cíclicas sobre todo, o por qué soy como soy, ¿no? Que siempre es como la pregunta, ¿no? Entonces la sanación en la infancia a eso se refiere, a ese proceso de individuación inconsciente, reconectar con esa parte y justo hacernos consciente de aquella infancia, porque sin duda tenemos lapsos, o sea, tenemos como imágenes, o sea, no todos son conscientes 100% de todo lo que pasó en su infancia. Hay como ciertos lapsos de recuerdos, sin embargo, es como la memoria profunda, ¿sí? O sea, la memoria profunda es la que está ahí y hay que conectar con ella. ¿Y por qué o para qué es importante sanar, resolver la infancia? O sea, hablas ahorita como de los comportamientos, ¿no? Y de cómo en nuestra adultez, pero entonces, por ejemplo, personas que no se que lleguen a decir en terapia, porque bueno, a mí me ha pasado, que lleguen a decir, que no se acuerdan de partes de su infancia, lo cual creo que también puede ser un poco natural. ¿Para qué o por qué? ¿Para qué es importante? ¿Para qué es importante? Bueno, no hay algo como que sea como determinado, ¿no? De que si haces esto, vas a sanar esto, ¿no? Creo que em, lo que sana es el cambio de perspectiva, ¿no? Siempre lo mencionamos. Siempre mencionamos, si yo pongo a 10 personas, y de las 10 personas, 5 no se curan y 5 se curan, y les pongo un video y gracias a ese video, pues lo van viendo y se van como curando 5 personas, solamente 5. ¿Qué sucede? Que esa es la demostración científica de que los videos no curan, ¿sí? Entonces, ¿qué cambia? El cambio de percepción. Entonces, nosotros cuando nacemos vamos desarrollando como una personalidad, ¿sí? Entonces, tenemos desde que nacemos el temperamento, ¿sí? Se va desarrollando como esta etapa de nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, en base a lo que yo viví en la infancia y la perspectiva que tuve en la infancia, o sea, es decir, cómo lo viví o cómo mis papás me trataron con la vivencia, es lo que se va, es cómo lo voy a sanar o si hay un trauma o no, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Siempre hablo de mí, porque es de los ejemplos como más tácitos y que puede conectar un poquito más con las personas. Yo viví hasta mis 5 años, 5 o 6 años, como esta parte de ser primogénito, ¿no? O sea, de que fui el primero y fui niño durante 5 años, 5 o 6 porque después, a los 7 años, más o menos, empecé a desarrollar como este instinto de protección con mi hermano, ¿sí? Entonces, en este periodo de tiempo, yo estuve mucho tiempo apegado con mi mamá. Ahora era la que me traía de aquí para allá, o me iba con la familia, o cosas así. Pero tuve un papá como no tan presente, ¿sí? Entonces, no tuve un papá presente porque era alcohólico, ¿no? Le gustaba la fiesta, y le gustaba tomar, y a veces iba, venía y cosas así, ¿no? Y no era como un papá muy allegado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo voy a crecer con esas como características o esas tendencias, ¿no? A intentar o bueno, a ser un poco adicto tal vez a ciertas cosas, ¿no? No puedo decir que al alcohol porque, pues no, ¿no? Pero yo crecí, como crecí más cercano de mi mamá tenía como esta perspectiva siempre de que tomar es malo, eso no es así, y así, ¿no? Entonces fui creciendo con esa perspectiva, ¿no?
Pero, por ejemplo, una persona alcohólica probablemente fue todo lo contrario. Estaba en base a lo podemos poner en una misma situación y se inclina más por el tema del alcoholismo o por el tema de alguna adicción. Entonces, lo que va a sanar es, o bueno, más bien, lo que va a enfermar o lo que va a marcar un poquito la infancia es cómo yo lo viví, ¿sí? Y cómo me trató mi entorno en base a lo que viví. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque viví un papá ausente, ¿no? Entonces, cómo me trató mi mamá fue cómo me fue llevando, a lo largo de mi vida a desarrollar mi personalidad. Fui alguien como más, responsable, digámoslo así, como en ese sentido, y yo de pronto casi no tomo, casi no tengo esa tendencia al alcohol. Entonces, lo que va a sanar siempre es el cambio de conciencia. Entonces, el para qué ir a la infancia es para observar todas esas situaciones que sucedieron, cómo las viví yo como persona, yo como individuo, digámoslo así, y yo como entorno, o sea, cómo me trató mi entorno en ese sentido. Y esto es algo bien importante porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos trataron los demás, o sea, cómo sí nos trató nuestro entorno. Nos quedamos mucho con cómo lo viví, ¿sí? A través del llanto, a través de ser una persona, este, dolida, fue un impacto muy fuerte, entonces, va por ahí un poquito, ¿no? Gestionar esas 2 partes es muy, muy importante. Y por ejemplo, bueno, ahorita que nos pones como un poquito de tu historia de vida, ahorita que tú ya o sea, lo platicas, eres un tanto consciente como de ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo lo vives en tu adultez? ¿O cómo lo manifiestas? O sea, ¿cómo sabiendo lo que pasó en tu infancia, hoy, con lo que has resuelto, con lo que has, em, concientizado, cómo lo vives en tu adultez? Okey, ¿cómo lo vivo? Lo vivo desde en mi día a día, ¿no? Lo voy a explicar y luego me voy a meter como a mi historia personal. Em, por ejemplo, a los 2 años se dice que es una de las etapas como más cruciales y más fuertes, porque se desarrolla algo que Jung y muchos autores, y sobre todo Enrique Corbera, menciona sobre el tema de la sombra, ¿sí? A los 2 años, o entre año y medio y 3 años, se empieza a desarrollar esta parte del ego, de la personalidad. O sea, es decir, el niño entra como esta fase adolescente, digámoslo así, Ujú, de separación con mamá, ¿no? Incluso con papá, ¿no? Entonces, pero más de la mamá porque de ahí viene. ujú. Entonces, el niño, la niña saben lo que es, saben ya quiénes son. Entonces, empiezan a desconectar un poquito de esa parte de mamá, por así decirlo, ¿no? Y empieza a ver los límites, ¿no? Ya empezamos a caminar, empezamos a descubrir el mundo, empezamos a agarrar cositas, ¿no? Bueno, y aparte, ahorita lo estás viviendo con Elías, o Aparte lo sea, estoy viviendo ahorita con mi hijo, ¿no? Entonces empieza a ver como agarrar cositas, a brincar, si salto del segundo escalón, como experimentar. ajá, como experimentar, ¿no? Entonces llega la etapa de los límites, sobre todo de los padres, ¿no? Y en ese proceso de los límites, yo empiezo a inhibirme ciertas reacciones, ¿no? O sea, todos empiezan a inhibirse. ¿Por qué? Porque hay que socializar, hay que portarse bien o mal, Ujú. ¿no? Y aquí entra la etapa del juicio entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, le dices a un niño, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer. Y entonces, ¿qué pasa? Se cae. Sí, y entonces toda su vida pasa, como en esa parte mm, como de este proceso de individuación, pensando, digámoslo así, o desarrollando esas características, ¿no? Pues el niño no se cae, ¿no? Pero siempre está vigilando que no se caiga y que todo esté bien y que etcétera, ¿no? Entonces,
esta parte de la sombra empieza a hacer mucho ruido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ya tal vez eso será para otro podcast, porque el tema de la sombra inclusive es muy, muy largo, ¿no? Pero la sombra, bueno, en este desarrollo de la sombra, eh, empieza esta parte de los límites del bien y el mal y cómo socializar, pero eso va a marcar mucho tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo viví yo? Yo lo viví a través de: "Eso está mal, no vayas a tomar, tú eres un hombre de bien", etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta parte de la responsabilidad, primero que nada es saber que tengo como una especie de lealtad, ¿no? Con mi madre, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque estuvo ahí, porque me crió, porque, me dio todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el desapegarme yo de este aspecto femenino es muy complicado, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, mis compañeras de la prepa, ¿no? Yo tenía puras amigas, pues, o sea, yo tengo como esta conexión un poquito más con las mujeres o como más afín, sobre todo en el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque yo era el hijo mayor que siempre estaba con mamá, Mm. ¿no? Donde mamá depositaba todo eso y de pronto en mi día a día como quitarme a mi madre de encima es muy, es muy complicado para mí, ¿no? Y después empiezo a desarrollar esta parte como de la etapa de mi papá, o del ser padre, ¿no? De mis hermanos, ¿no? Por esta ausencia paterna, y no porque siempre estuviera ausente, pero emocionalmente no estaba con nosotros tampoco. O sea, no había una afinidad emocional, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy creciendo, pues tengo más afinidad con el tema de las mujeres, empiezo a ser incluso como muy paternalista en este sentido, y como de pronto quitarme ese rol, porque también puede ser muy tóxico, Ujú. me ha costado un poco, ¿no? Em, entonces va por ahí un poco, ¿no? De que esta lealtad, ¿no? Y fidelidad hacia mi madre puede ser como un poco complicado para mí, como quitármela de encima, o el ser demasiado empático, ¿no? Entonces muchas veces soy demasiado empático con los procesos, ¿no? Que me cuesta un poco decir, a ver, me toca a mí, ¿no? Me toca a mí sentarme, me toca a mí escuchar, digo, abrirme, me toca a mí como comprarme algo, ¿sabes? Entonces, de esta parte eh, como esta parte del desarrollo de la sombra, generalmente están los dos opuestos, ¿no? Por un lado, mi papá, que fue una parte como demasiado irresponsable, y lo digo desde la cuestión laboral, la cuestión emocional y el vínculo con mi mamá, fue demasiado irresponsable en ese sentido. Pero también está la otra parte, que era mi mamá, que era siempre estaba al pendiente de nosotros, trabajaba, nos daba de comer, ganaba dinero, etcétera. Estaba con nosotros, hacíamos tareas, etcétera, ¿no? Entonces yo de pronto puedo ser muy mi mamá, ¿sí? Que como salirme y cotorrear y no, y tomar un poco, como que es como si fuese prohibido para mí, ¿sí? Entonces es como de pronto decir, bueno, tengo que ser también un poquito más como mi papá y quitarme como esta perspectiva de decir, el alcohol o lo que tenga que ver con la relajación y lo que tenga que ver como con la fiesta, Con la digámoslo así, diversión. o la diversión, Ujú. lo tengo que, como empezar a emplear. O sea, tengo que integrar más a mi papá en ese sentido O responsablemente, sea, como ¿no? no caer tampoco en el extremo de ser totalmente papá, pero sí también decir, está bien también salir un ratito y divertirte, pasártela Ujú. bien. Como quien dice, ser hijo. Ujú. A mí me cuesta mucho ser hijo, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque mi mamá depositó en mí como esta parte, incluso muy responsable y como esta parte como incluso su pareja, ¿no? O sea, depositaba Mm. en mí incluso decisiones que ella podía tomar y yo fui adoptando esa responsabilidad de decir,
güey, tengo que decidirlo mejor porque mi mamá me está escuchando, porque mi mamá me está preguntando, ¿sabes? Y Y todo que lo que todavía tenía, lo hace, ¿no? y todavía lo Todo. hace, ¿no? Sin duda, pero yo a veces le digo, pues es tu problema, ¿no? O sea, pero sí me cuesta un poquito ser hijo, ¿no? Y ahí entra ese cambio de conciencia. O Ahí entra sea, el tema de la sanación. O sea, por ejemplo, yo fui desarrollando mis relaciones en base a esta historia, pero antes era como si le tuviera que pedir permiso a mi mamá para tener una relación, por ejemplo, ¿no? O quería que fueran las mejores mujeres, mm, como súper profesionales y súper trabajadoras, ¿no? independientes, Ajá, empoderadas. exactamente. ¿Por qué? Porque era la perspectiva que yo tenía de las mujeres, ¿no? Porque crecí en un entorno así, Ah, incluso no tan femenino, digamos así, porque mi mamá es muy femenina en su ser, sin embargo, es muy trabajadora y hace cosas como muy, en este aspecto, como más masculino. masculinas o socialmente más masculinas, ¿no? Em, entonces sí, sí, me ha costado un poquito como soltar esa parte, pero para mí fue como una enorme sanación, digamos, todo este aspecto de la infancia, porque después, cuando me doy cuenta de todo esto, empiezo a tener muchos problemas con mi mamá, Mm. empiezo a conectar un poquito más con mi papá y entonces yo empiezo a tener una relación más formal con Sara, ¿no? Como que es mi esposa. Entonces, por ahí va un poco, ¿no? O sea, empecé a sanar esa parte y yo empiezo a crecer, porque no es que no pudiera ser hijo, ¿no? O sea, me cuesta mucho, ¿no? Ser hijo, pero es donde yo me quedé, ¿sí? Es como si hubiese cortado el proceso para que yo fuese responsable y viviese de una forma más acelerada en ese sentido, ¿sí? Entonces, no viví la infancia, por así decirlo, ¿no? Pero algo que me gusta mucho y que conecta mucho conmigo es esta parte donde Corbera dice, ¿no? Nunca es tarde para tener una infancia feliz, ¿no? Entonces, por eso de pronto, pues yo juego, me divierto, me vale madre, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sacando esa parte que posiblemente no viví y de pronto, pues mi ser lo anhelaba, ¿no? Ujú. Entonces, sí, como va por ahí un poco, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que compartes tu historia y que están viéndonos, escuchándonos y que alguien haya conectado, ¿cómo puede hacerlo una persona para acercarse a un proceso de sanación? ¿Qué técnicas puede haber? ¿Qué técnicas hay que se puedan recomendar? ¿O cómo le pueden hacer para acercarse a terapia? Si es que ya vieron como algunas cosas, porque creo que todos ocupamos sanar nuestra infancia, pero si te trae otra cosa, ¿qué es lo que te lleva a la infancia? Ok, lo voy a desglosar otra vez. Ya ves que no me cuesta mucho hablar. Ajá, Este, mm, lo sé. en esta etapa, por ejemplo, de que la infancia es crucial, hay esta etapa donde está la madre y está el padre y etcétera, etcétera, ¿no? Porque a pesar de que mi papá no está ausente, ese arquetipo sigue estando, ¿no? Este arquetipo es como la esencia, ¿no? Del papá. Entonces, em, cuando nosotros pasamos este proceso de individuación consciente, ¿no? Inconsciente, perdón, hay ciertas etapas donde nuestro ser quiere como abrirse, ¿sí? O sea, es decir, está la etapa de la adolescencia, ¿no? Que eso dará para otro podcast, ¿no? Pero la etapa de la adolescencia es mucho vomitar a los padres. O sea, es decir, ir en contra incluso de los padres, como haciéndose rebelde en ese sentido, ¿no? Para las personas que tienen 50 años, 60 años o 40 años y siguen siendo rebeldes es porque se quedan en estas etapas, ¿no? O las reviven, ¿no? Entonces, la adolescencia es para vomitarlos, ¿no? Pero llegan una parte donde empieza o empezamos a madurar, por así decirlo, y el ser empieza como a tener destellos. Y es cuando entramos en crisis, ¿no?
algo que siempre dicen los psicólogos o los psicoanalistas, que es la noche oscura del alma. Tenemos sin duda muchas noches oscuras del alma, pero entre los 35 y los 45, digámoslo así, se tiene que romper un poco las máscaras y el ego, y es donde tocamos fondo, ¿sí? Para recuperarnos, ¿no? Y entonces llega la etapa de la individuación consciente donde dices, esto no soy. O sea, esto que me enseñaron mis papás no soy. Esto que me dijeron, esto que yo me creí en la adolescencia, esto que me dijeron aquí o que hice acá, no soy. ¿Qué soy? ¿Sí? Y entonces, para eso son las crisis, para replantearnos quiénes somos y qué somos, porque sin duda nos hemos quedado en las etapas, ¿sí? Entonces, em, sí hay un cómo, pero es la vida misma la que te va diciendo, ¿sí? O sea, esta parte de la noche oscura del alma es como profundamente constitucional en todos, ¿no? Siempre en esta etapa de la vida se nos rompe todo, ¿no? O sea, nos quedamos así sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es como nos desnudamos, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma surge. Entonces, en esta parte, como después de esta etapa, entonces ya empiezo a decir, bueno, soy esto, vengo de aquí, pero ahora quiero vivir mi vida así. Mm. Y entonces empieza otra etapa que se llama la individuación consciente. Ya soy consciente, empiezo a ser un individuo consciente de quién soy, cómo soy, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda todos tenemos es necesario vivir estos procesos. Los cómo, los cuándos y los porqués se los dejamos un poquito, y lo dice mucho Corbera, se los dejamos un poco a la personalidad, al ego. Sin embargo, nosotros, mediante el uso de ciertas herramientas, como las prácticas de meditaciones, hacemos que esa memoria surja en nosotros, ¿no? O sea, que recuperemos esta parte de nuestra memoria interna para hacerla consciente y entonces que los procesos sean no los podemos saltar, ¿no? Sin embargo, que sean más fáciles de llevar, por así decirlo. Ah, ok, me estoy desprendiendo de esta idea de mis padres, me estoy desprendiendo de esta idea de mi madre, de mi padre, de lo que viví en este entorno un poco violento, etcétera, ¿no? Entonces, em, hay una técnica que me gusta mucho que se llama el regreso al vientre complejo, que vas al vientre y vas llevando a cada etapa de la infancia, ¿no? Y así se puede recuperar un poquito. En el libro de la terapia El campo punto cero, generalmente ahí viene como la orden y ahí mediante una meditación conectamos con las ondas cerebrales teta y ahí va ahora sí que empieza a destaparse, por así decirlo. Pero sí conlleva un proceso terapéutico, ¿no? Porque em, es necesario saber qué es lo que te está pasando, ¿no? O sea, cuando nosotros de pronto entramos en crisis, pues no sabemos por qué entramos en crisis, justo por eso estamos en crisis, Ujú. ¿no? Porque algo está sucediendo que no sabemos. Si lo tuviéramos conscientes, fuera más llevadero. Sin embargo, va por ahí un poco, ¿no? O sea, hay como muchas herramientas, por ejemplo, también hacemos regresiones y progresiones y también podemos conectar un poquito con esa etapa. Y todo el mundo lo podemos hacer, ¿no? Y es muy fácil, solo que como en el uso de las herramientas nos encuadra un poquito el proceso para saber qué es lo que sucedió, ¿no? Y qué es lo que sucede. Pero sin duda todos tenemos acceso a esto. Y lo estamos viviendo y reviviendo constantemente. Ok. Y en general, ¿en qué nos ayudaría en lo personal, como, o sea, cada uno, en qué nos ayudaría a abrir un proceso como más consciente desde la infancia? ¿En qué? Yo creo que en entendernos, ¿no? En saber quiénes somos. Hace poquito una chica, me preguntaba, me hizo 5 preguntas, me dijo, ahora vamos a jugar a que yo sea el terapeuta, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿No? Y yo, "Ah, sí es cierto, yo, ¿no? Y yo, pues, no sé, entre Capitán América y Iron Man, ¿no?
¿Y por qué? ¿No? Y ya les decía, no, pues me gusta esto, me gusta lo otro, las películas de acción y crecí con esto y así. Ah, ¿y qué te gustaba hacer de niño? No, pues jugar fútbol, jugar videojuegos. ¿Qué deseabas, no? Y ya le respondía y como que eso hizo como recuperar una parte de mí que la tenía un poco como en la sombra, o sea, como en la penumbra, Como ¿no? escondida en el closet. Como escondida en el closet, ¿no? Entonces, yo creo que nos sirve mucho para una, saber quiénes somos, cómo tratarnos. Hay una meditación que un autor hace que se llama Laín García Calvo, que me gusta mucho, que es la sanación del alma, que te hace que veas a tu infancia o a esa niña o niño interno y que le digas unas palabras, ¿no? Y que le digas que ahí vas a estar tú para él, ¿no? En mi caso, ¿no? Y que de ahora en adelante te vas a hacer como cargo de ese niño. Entonces, yo creo que es un acto muy responsable el hecho de que recuperemos nosotros nuestra infancia para ser mejores personas y no porque sean malas o peores, sino para ser una persona más completa, por así decirlo. Es decir, pasé mis etapas, así es como yo me trato, cómo trato a mi niño interno, cómo juego con él, cómo recupero esa parte de mí, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos de hacerlo, como recuperarnos en ese sentido, ¿no? Ahorita me hiciste conectar mucho bueno, muchas personas no saben, pero soy maestra de baile y me dedico a tener alumnitas, ¿no? Y en algún tiempo, antes de meterme como más lleno a la terapia, cuando tenía a estos grupos de alumnitas, fui como muy cuadrada, muy rígida, muy así, ¿no? Muy, muy estructurada. Y tampoco me permitía mucho el juego. La verdad es que se me hacía una pérdida de tiempo. Estando dando clase, se me hacía una pérdida de tiempo. Y ahorita que estamos compartiendo como el tema, me estoy acordando de cómo comparto hoy las clases, ¿no? Y hoy me permito más jugar con mis alumnas. O sea, de repente hacen una cosa chistosa y ya me reí con ellas, o a veces ni siquiera llevo preparada la clase y es a ver qué sale. O sea, vamos a divertirnos, vamos a jugar, vamos. Y creo que eso ha cambiado muchísimo, o sea, también mi propia esencia, ¿no? Como de permitirme también jugar más, o sea, hace unos días, semanas, no me acuerdo, platicaba de hecho contigo y te decía de cómo la verdad es que yo tenía esta frase, ¿no? De que yo no me llevaba porque yo no me aguantaba. O sea, que se metieran conmigo, que jugaran, que se burlaran, para mí era muy fuerte, ¿no? Y yo creo que, de hecho, me está cayendo el 20 con lo que estamos platicando. O sea, estoy en terapia también aquí, ¿verdad? Un poco. Entonces, como que permitirme esos juegos en mis diferentes entornos me ha ayudado justamente a decir, bueno, si juego así con mis alumnas, ¿por qué con un adulto no? O sea, que cotorriemos y que no sé qué. O sea, me estaba acordando de que ahora que fue Noche de Brujas estaban, ¿no? Ay, felicidades y no sé qué, bruja y bla, bla, bla. Y dije, o sea, la verdad es que me pareció muy divertido, ¿no? Y a lo mejor en otros momentos hubiera dicho, ay, o sea, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? O es que no sé qué, o sea, como torturándome ya, haciéndome como mis peores historias, ¿no? Entonces, creo que justo lo que nos estás compartiendo, yo espero que a todos los que nos estén escuchando o viendo les estén cayendo sus propios veintes, porque a mí ya me cayeron los míos. Pero no sé si esto, bueno, nada más era compartir un poquito como lo que estoy sintiendo, pero no sé si quieras cerrar con algo, compartir algo como para que se acerquen con nosotros, si quieren conocer un poquito más a profundidad qué es la sanación de la infancia. Sí, en esta parte, como mm, que no hay que tenerle como mucho miedo a esa parte de volver a ser como niños,
porque un niño se sorprende, un niño juega, un niño es curioso y está lleno de confianza, ¿no? Porque sin duda se siente protegido, ¿no? O protegida. Y el apego es muy importante para el niño y la niña, ¿no? Y es necesario conectar con esa parte, ¿no? Para de pronto también nosotros como estar un poquito más sanos, ¿no? En la etapa de esta parte de la sombra, eh, al niño, por ejemplo, ¿no? No se le deja decir maldiciones, por así decirlo. No digas pendejo, no digas pendejo, no digas pendejo, no digas pendejo. Y el niño no lo dice, pero lo piensa, ¿no? Entonces, el tema de las prohibiciones creo que son buenas, ¿no? Para socializar, pero es saber que tenemos que gestionar mucho aquella parte de nosotros y sin duda gestionar a las generaciones que vienen esta parte de las prohibiciones y el tema emocional, Que muchas ¿no? veces es lo que nos reprimimos. Sí, es lo que nos reprimimos, justo a eso iba. La sombra es aquella parte de nosotros que reprimimos y que de pronto de la nada así sale, ¿no? Y una buena gestión emocional, una buena gestión o un buen acompañamiento emocional hacia nosotros mismos, primero en esta parte de nuestra infancia, va a hacer que después, a través de los niños más actuales, por ejemplo, mi hijo, o los niños de la comunidad, o las demás personas, incluso cómo conecto con el niño o la niña interna de Gisela, de Dani, de Tona, para respetarlos un poquito más y cómo acompañarnos en ese proceso, ¿no? Entonces, cómo nos vamos acompañando emocionalmente a través de nuestras infancias presentes como adultos y a nuestras infancias que vienen en camino, ¿no? Porque sin duda sería un gran avance, no solamente a nivel personal, sino a nivel social y cultural, el hecho de recuperar esas infancias para transformarlas, respetarlas, amarlas y sin duda sanarlas, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría como dejar en la mesa, todo esto responde mucho a la pregunta de quién eres cuando nadie te ve, ¿no? ¿Qué tipo de persona? Y es por las represiones que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo prohibido. Pero es lo prohibido, pero sí lo aprendido. O sea, alguien dijo la palabra pendejo en algún momento y lo aprendí. No lo dije, lo reprimí. Entonces, ¿qué pasa? Salgo a la sociedad y digo, es lo que más digo, ¿sí? O a escondidas hago algo que está prohibido para la sociedad, ¿no? Y me gustaría dejar otra pregunta que tal vez en algún momento se responda. ¿Qué es lo que más te cae mal de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que más te choca de alguien en tu entorno? Ahí Ok. la dejaría un poquito, ¿no? Y todos nos quedamos con cara acá atrás de cámara. Con cara Sí, de un ok. poco recuperarnos en la infancia. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar este episodio. Muchísimas gracias, Rob, por acompañarnos y dejarnos como, pues, un poquito de todo lo que sabes, ¿no? Ahorita fue específicamente el tema de la infancia. Ya de ratito en otros episodios nos vas a acompañar con algunos otros temas. Y pues ahorita los vamos a dejar con esto. Muchísimas gracias. Gracias, Tona. Gracias, Dani, que están ahí atrás. Muchas gracias por este proyecto que la verdad se está sintiendo súper bonito. Entonces, pues los esperamos en otro episodio. Muchas gracias. Bye. Chao. Entre Luz y Sombra es un proyecto de Latins Conexión del Alma. Síguenos en redes sociales.